Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado El Mentidero de las Medianías. Un espacio entre la costa y las cumbres, entre la cumbre y las costas para pararnos a hablar, para pararnos a conocer curiosidades sobre la geografía y la historia. Soy Saúl Santana, profesor de Geografía e Historia, y la intención de este espacio es que podamos acercarnos de una manera distinta a este episodio nuevo, de una manera diferente dentro de la historia de España. En el mentidero de hoy nos paramos a hablar de la Segunda República Española. Para conocer mejor la realidad de este proceso histórico que se vivió en la historia de nuestro país, vamos a tener en cuenta cuáles fueron las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y además vamos a relacionar las dificultades con las que contó con la crisis económica que tuvo lugar en el mundo a partir de la década de los años 30. Tenemos que conocer que la Segunda República Española tuvo su origen o fue proclamada el 14 de abril de 1931 en el País Vasco, sí, concretamente en la localidad de Éibar, y que fue consecuencia además de el mal hacer, el mal papel desarrollado por el rey Alfonso XIII, que como saben ya venía reinando desde la época de la Restauración y que en su persona fue incapaz de afrontar los graves problemas del Estado español, que además no es que fueran puntuales de este momento y que con ellos apareciera la Segunda República, sino que ya se venían sucediendo desde el siglo XIX. Ahora perfectamente nos podríamos acordar de la pérdida de las colonias en el año 1998, con la pérdida definitiva, insistimos, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, bueno, y además de otros muchos acontecimientos y crisis que se vieron en España, como decimos, a lo largo de ese siglo XIX. Y todo ello también después de que la sociedad perdiera la confianza en su figura, en Alfonso XIII, además por haber apoyado a la dictadura nada más y nada menos que de Miguel Primo de Rivera, que se había prestado, se había presentado de alguna manera como la solución a la crisis de la restauración. El gobierno provisional, después de que Miguel Primo de Rivera fracasara en su intento de dictadura y se marchara exiliado a la ciudad de París, en Francia, y también que hiciera lo mismo el rey Alfonso XIII, en este caso a Italia, comenzó una serie de medidas, de reformas que buscaban darle un sentido más democrático y moderno a todo el país español. Especialmente lo primero, porque recuerden que venimos de un proceso de dictadura. Y todo ello en medio de un contexto de crisis internacional, principalmente en materia económica, que suele ser el principal matiz que tienen las crisis. Y también sumado al auge de movimientos sociales que conocemos todos como totalitarismo, con un fuerte matiz político. La República, así pues, muy pronto tuvo la oposición de clases económicas muy fuertes y una parte del proletariado que nunca dejó de esconder unas aspiraciones revolucionarias muy grandes y como veremos más adelante va a suponer una losa tremenda, ¿no? Para a la hora de poder desarrollar cualquier tipo de acción política, social o económica. El general Berenguer, que fue quien presidió ese gobierno provisional tras la marcha de Miguel Primo de Rivera, entró a este gobierno provisional con la firme intención precisamente de rescatar ese espíritu de Miguel Primo de Rivera en 1923. Sí, exactamente. Berenguer va a pretender devolver a España la situación inicial de la dictadura tras el fiasco de la restauración de ese proyecto ideado por Antonio Cánovas del Castillo. Y además, sumado a esto, también tiene la feliz idea de recuperar lo que fue la Constitución de 1876. Es curioso. eh, Berenguer pretende recuperar el espíritu de Miguel Primo de Rivera con el que inició la dictadura, pero sin embargo quiere hacerlo trayendo a sus días la Constitución del periodo de la Restauración, es decir, al cual le puso de manera oficial con la dictadura fin su predecesor, Miguel Primo de Rivera. En fin, una locura. Todo ello pasó mientras
cada vez se hacía más fuerte, como la bola que va cayendo de nieve por la loma de la montaña, una fuerte oposición antimonárquica. Imagínense ustedes, el rey que ha estado al frente de la restauración, que ha apoyado abiertamente un golpe de Estado, cuyo resultado es una dictadura y que también ha fracasado, pues su papel no está del todo positivado. Así que todo lo que va a suceder no va a tardar en convertirse en una fuerte solicitud de transformación hacia la democracia. Y va a ser otro de los puntos pues, que Berenguer quiere defender. De ahí el tratar de rescatar esa constitución de 1876. Con todo ello, se convocan una serie de elecciones municipales que tuvieron lugar el 12 de abril de 1931 y que, más allá de plantearse como la elección de una serie de representantes, tuvieron tras de sí una especie de consulta popular para saber si el pueblo estaba a favor de la república o de la monarquía. Como sucediera en la restauración y a pesar del fraude electoral, las candidaturas que representaban a los partidos republicanos o con una ideología socialista vencieron por un margen pues que podríamos considerar no muy grande, de 41 a 50 en las capitales de provincia, y además también esto es súper importante, sobre todo en el marco económico, en aquellas ciudades industriales que representaban más importancia en el cómputo global de España. Todos esos resultados fueron la losa definitiva para que Alfonso XIII terminara por decidir exiliarse y a su vez para que el 14 de abril de este mismo año se proclamara la Segunda República por Niceto Alcalá Zamora, como hemos dicho, en la ciudad de Eibar. Después de la victoria y proclamación por parte de la República de su paso al frente, como decíamos, el 14 de abril de 1931, en esas elecciones, no olvidemos que con ese aroma a canela del fraude, el gobierno provisional que salió asumió pues empezar a trabajar, así que tocaba arremangarse, como dicen los mayores del lugar, y desarrollar una serie de medidas que tenían que ser urgentes para tratar de revertir la situación en la que estaba sumida el país de una profunda crisis, especialmente en los terrenos de lo social, donde se llega a plantear incluso que España se convierta en un país laico y además también volver a tener un acercamiento con algo que años atrás había sido un completo fracaso, que fue una reforma militar, principalmente para pues así poder garantizar que el ejército fuera leal a la República, que había sido hasta entonces todo lo contrario. Recuerden que la dictadura encabezada por Miguel Primo de Rivera tenía precisamente este matiz militar y que había estado de alguna manera respaldada por la figura de Alfonso XIII. Se comienza de esta manera una campaña con todo este tipo de reformas que nos vamos a encontrar en los inicios de la Segunda República para mejorar algo tan importante como son las condiciones laborales del campesinado, que de alguna manera se había visto desplazado ante el desarrollo de la revolución industrial en nuestro país, en España. Estas y otras reformas, esto hay que decirlo, tuvieron siempre la férrea oposición de la Iglesia. Ya lo decíamos antes, una de las principales reformas sociales con las que nos vamos a encontrar al inicio de la Segunda República es tratar de convertir a España en un país laico. Y además también parte del ejército, que digamos eran los más aférrimos seguidores a la figura de Miguel Primo de Rivera, que además se les reconoce como aquellos a quienes encabezaron las revueltas que tuvieron como resultado, eso sí, entre otras situaciones, la quema de algunos conventos, casi nada. En el contexto internacional en el que decíamos que pues, la Segunda República va a encontrar situaciones un tanto complicadas, tampoco favoreció la estabilidad del nuevo sistema, ya que los años 30, si por algo se caracterizaron, fue por una profunda crisis económica que sacudió a todo el planeta y también teniendo en cuenta el auge de los regímenes autoritarios, teniendo en cuenta aquí pues el caso, por ejemplo, de la Italia de Mussolini o la Alemania de Adolf Hitler. De esta manera, en Europa pues empezaron a notarse los efectos de la crisis mundial que tuvo su inicio, como saben, en el crack del 29,
con la caída de la bolsa de Nueva York. Y que sin embargo, también tenemos que decirlo, que en España, pues al principio y prácticamente hasta 1933 no va a tener una incidencia tan grande, se van a reír por el motivo, debido al atraso económico del país. ¿Qué significó esto? Pues que el comercio exterior y las inversiones extranjeras pues se vieran como los sectores que mayor resultado negativo tuvieron por la crisis, ya que pues tuvo que ver directamente con el aumento del desempleo. Un desempleo, además, una tasa de desempleo que ayudó a que las tensiones sociales fueran todavía más grandes. Recuerden que antes hablábamos que había un espíritu revolucionario ya desde antes de la proclamación de la Segunda República. En todo ese ambiente de crisis económica, malestar social, en Europa, pues encontraron un caldo de cultivo muy bueno todos los totalitarismos. Todos ellos influidos por el fascismo italiano y el nazismo alemán, que fueron como los sistemas que supieron dar respuesta a los problemas socioeconómicos de la sociedad. Claro, alimentando toda esa vidilla revolucionaria que veníamos comentando antes, pues llegaron incluso, como saben, a asumir el poder en algunos de estos países y levantar otra serie de crisis sociales, pues que desencaminaron, entre otras cosas, en la Segunda Guerra Mundial. Todo ello, sumado pues a la inestabilidad democrática a lo largo de la historia de España, porque ya ven que venimos hablando de ella desde prácticamente hace menos de ciento y poco años, desde 1931, pues derivó o acabó con los huesos de la supervivencia de la Segunda República en una situación en la que siempre, 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 como les suelo decir, todo está en entredicho, todo acaba mal, todo acaba con una profunda crisis de la que hay que levantarse. También hay que decir que influyó como ejemplo de todo este entredicho de situación el régimen comunista de la URSS, que chocaba contra los intereses de la República y las clases proletarias que pedían más que nunca cambios rápidos y radicales. Con esto cortamos este espacio dedicado a acercarnos a cuáles fueron esas causas de la proclamación de la Segunda República y cuál fue ese contexto de crisis internacional en la década de los años 30 en el mundo. Nos vamos, pero para volver en no mucho tiempo con más acontecimientos de la historia de nuestro país.